Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Acabo de aterrizar hace tan solo unos minutos desde Bogotá, aquí en Santiago de Chile, para ser parte de dos eventos diferentes. Uno es FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, el show aéreo espectaculario más grande de toda Latinoamérica. Y también para ser parte de Wings of Change Americas, un evento de IATA que reúne a los principales actores de la industria aérea de la región para hablar del futuro de la industria aérea. Pero hoy estoy en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, aquí en Pudahuel, para mostrarles un tema que me quedó pendiente. Ustedes habrán visto hace exactamente 2 años, hice un mega recorrido por el aeropuerto, por todas las áreas que pude acceder, sobre todo la Terminal 2, que es la terminal exclusiva internacional, donde les mostré todo lo que es la Terminal 2, cómo son las áreas, los espigones, y casi todo lo que pude mostrar porque estaba volando de regreso a casa. Y también les mostré una parte de la Terminal 1 que actualmente es exclusiva para vuelos nacionales, que es la terminal antigua, por la cual pasé un montón de veces realizando vuelos nacionales e internacionales de aquí en Chile. Entonces el objetivo del día de hoy es justamente eso, recorrer la Terminal 1 lo más que podamos. Estoy viajando hacia Concepción, al sur de Chile, y en esta oportunidad, en este vuelo, voy a aprovechar para mostrarles cómo es la Terminal 1 una vez que que quedó exclusivamente para vuelos nacionales. Hubieron remodelaciones, se mejoraron muchas áreas, todo eso les voy a mostrar en este nuevo aero reportaje. Así que llegué hace poco desde Bogotá, les voy a también compartir unas tomas para que vean cómo se ve la zona de arribos del aeropuerto de Santiago, que a mi modo de ver es muy bonito, son áreas súper amplias, techos gigantes, súper altos, mucha iluminación natural, eso me gusta mucho. Así que bienvenidos a este nuevo aeroreportaje, que les invito a que se suscriban al canal de YouTube si todavía no lo han hecho, que le den like al video y que me comentes qué te parece el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te gusta más la Terminal 1, la Terminal 2? ¿Qué no te gusta? ¿Qué mejorarías? Lo que tú quieras, acá abajo en los comentarios. Todo es bienvenido, yo respondo absolutamente todo. Bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Bastante caluroso estas épocas en Chile, si bien estamos acercándonos hacia el invierno. Hay 26 grados y se siente, como pueden ver, ni una sola nube. Estamos en la zona pública, en este tremendo corredor que hay que conecta a la Terminal 2, que está aquí al fondo, con la Terminal 1, que es la antigua por acá, que la vamos a ir viendo. Esta zona es espectacular, me gusta mucho, es muy abierto, puedes venir acá a esperar a tu familiar, a tus amigos. Y la otra vez que vine había bastante gente tomando sol, haciendo fotos, así que es muy bonita esta zona del aeropuerto. Estas zonas verdes, que han plantado unas plantas, asumo que son muy nativas de esta zona de Santiago. Está muy bien, muy bonito, creo que lo han mejorado. Si no me equivoco, está más desarrollada esta zona de la última vez que estuve por acá, hace exactamente 2 años. Y hace 2 años estaban estos espacios comerciales disponibles y hasta el día de hoy todavía no son arrendados por ningún comercio. Miren esto va a ser polémico con mis amigos de Perú. Una ciudad aeropuerto. El aeropuerto de Santiago ya se considera una ciudad aeropuerto y asumo que lo están desarrollando con el concepto de que va a haber locales comerciales, hay centro de exhibiciones, hay un teatro incluso al aire libre, hay hotel. Entonces todo eso le da el concepto de ciudad aeropuerto, que justamente es lo que se vendía mucho en la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, de que iba a ser la primera ciudad aeropuerto, pero aquí Santiago dice que ya lo es. Esto es importantísimo el dato, por fin el aeropuerto de Santiago va a tener línea de metro, recién en 2032, pero al fin es un muy buen avance. Llegarás a la ciudad en 7 minutos, se agradece muchísimo. Y este es todo el pasillo que conecta por acá arriba este bulevar. También hay una forma de llegar por acá abajo, por el nivel de los estacionamientos, pero me gusta hacerlo por acá porque se ve mucho más bonito. Pero como pueden ver, ningún local comercial todavía ha hecho uso de estos espacios disponibles. ¿Se acuerdan que en mis videos me he quejado que el aeropuerto, en la nueva terminal de Lima, las baldosas son muy incómodas para andar con maleta porque hay muchas, las separaciones de entre una a otra es muy profunda y se va trabando las llantitas de las maletas, que son muy delicadas? Aquí lo han tomado en cuenta y es muy tranquilo caminar, la maleta fluye normalmente. Estamos llegando ya a la terminal nacional, la caminata no son ni 5 minutos, así que muy tranquilo, no hay mucho que esperar. Así que vamos ahora hacia el ingreso a la terminal número 1 nacional del aeropuerto de Santiago.
Y el hotel de toda la vida frente a la terminal, ahora terminal número 1. Ahí está. Estamos ahora caminando por afuera, como tenemos un par de horas todavía para que salga nuestro vuelo nacional hacia Concepción. Voy a aprovechar para recorrer lo más que pueda por afuera de la terminal y empezar el recorrido exactamente de oeste a este. Espacio para fumadores, bastante feíto el basurero, pero bueno, hay gente que le gusta fumar. A mí no me gusta para nada, pero está disponible esa opción. Y al otro extremo de donde llegué inicialmente a la terminal 1, hay otro bulevar, otro pasadizo, llamémoslo así, que también te conecta con la terminal número 2, igualito, un lado que el otro. Hay un poco de basura en la zona pública. Estas uniones que hay entre, no sé cómo se llamarían, partes del puente que hace la vía, se ve bastante feito, y aquí las llantas, las rueditas de las maletas se atoran. Así que un tema que se podría tapar y mejorar. Si algo me gusta de la terminal 2, aparte de las ventanas amplias que tiene, techos altos, son esos, justamente los techos como ondulados que representan el mar que pacíficamente te baña, como dice el himno de Chile. Se ve muy bonito, se ve dinámico, hay movimiento en la terminal, no sé cómo es una estructura estática. Muy bien. Vamos a entrar por la puerta número 6, piso número 3, a la terminal número 1, Terminal Nacional de Santiago. Esto me gustó mucho. Me acuerdo cuando hice el recorrido hace 2 años, me quejé que ya no había la escultura de las maletas. Lo han vuelto a poner. Si lo buscan, está en la puerta número 6 del aeropuerto. Muy bien, me gustó este detalle que lo hayan puesto nuevamente. Era algo muy característico del aeropuerto. Seguimos recorriendo la terminal. Tenemos que dirigirnos a las puertas a la B, y por la B va a salir mi vuelo hacia Concepción, así que nos dirigimos ahora todo hacia el este. Vamos a seguir explorando la terminal nacional de Santiago. Vamos un piso más arriba. Aquí encontramos unos restaurantes. Interesante, creo que aquí siempre ha habido un restaurante. Este es Dominó, no sé si siempre fue Dominó, pero acá estamos más cerca del techo del aeropuerto. Esos acabados del techo no son tan bonitos que digamos, pero también entendamos que esta terminal tiene ya bastantes años desde que empezó funcionamiento. Lo han puesto a punto, lo han mejorado muchísimo y ahora es una terminal netamente nacional. Mientras tanto, al otro lado está la internacional, y esta la han mejorado para que esté lo más parecido en estándares a la nacional, perdón, a la internacional. Así que si tú llegas a vuelo internacional, llegues acá y no sientas un golpe muy grande con la diferencia. Esto es un dato muy interesante que no conocía. El aeropuerto de Santiago de Chile se abastece de energía 100% renovable. Tienen una tremenda planta fotovoltaica de 2550 paneles solares. ¡Wow! Y si tu vuelo sale por las puertas ni siquiera número, sino por las puertas catalogadas como A, tienes que venirte por acá. La mía es la B, así que perfecto, nos vamos en esa dirección buscando nuestra puerta B, que es la número 04. Y como complemento al reportaje que iniciamos el otro día, cuando volé a Concepción, vamos a visitar varios espigones y zonas secretas del aeropuerto de Santiago para que ustedes vean más detalles de cómo quedó la terminal nacional. Esta es la zona A que vimos en el principio del video, que me habría gustado conocer, pero estamos acá justamente para conocer cómo es esta zona. Antes aquí era migración, aquí se hacía migración para pasar a las salas de embarque internacionales. Ahora es simplemente una zona de filtros de seguridad.
Zona comercial, en camino a las puertas A después de los filtros de seguridad. Y continuamos este recorrido especial adicional al mega aeroreportaje de la Terminal 1 del aeropuerto de Santiago. Ok, todo esto de aquí es totalmente nuevo, ampliado, muy interesante. Patio de comidas, tienes de todo, muchas opciones. Muy bonito esta zona. Sigamos con el recorrido para conocer las puertas A. Aquí operan principalmente lo que es Sky y JetSmart, y las puertas B, que estarán saliendo en este video más adelante, son las puertas donde opera LATAM exclusivamente. Y lo interesante del recorrido es que todo esto de aquí es ampliación nueva. La terminal llegaba hasta aquí y todo esto se amplió para acá para mostrar, más bien para incrementar totalmente la capacidad. Señor Tibio. Tibio, señor Tibio. ¿Cómo anda? ¿Cómo Vamos va? a ver los techos. Veamos los A ver, los techos. Hay techo. ¿Es representativo de Chile esto? Pero mira, yo no entiendo. ¿Y los fierros dónde están? ¿Dónde están? Pues debería haber cobre acá. Exacto. Y no veo cobre. Mira Pero qué bueno, interesante. Es muy interesante, sí. Pero bueno, vamos Esto aquí me recuerda un poco más de otro aeropuerto, un poco más al norte, un poquito más, Sí, un aeropuerto al norte. Sí, puede ser. Pero bueno, vamos. Pero detalles. Estamos conociendo el aeropuerto. Y antes acá, donde cuando uno venía a esta zona, aquí había estacionado los aviones de Qantas, por ejemplo, y ahora es una terminal nacional, totalmente ampliado todo esto. Miren los acabados, los techos, esta zona es idéntica a la zona B, le hicieron igualito, mismo concepto, mismo diseño. Y falta igual, la misma cantidad de enchufes, igual falta. Una zona de juegos tipo laberinto, pero está bonito, me gusta, techos altos, bastante iluminación, entra bastante luz natural, así que se agradece mucho esta zona. Está bien la ampliación, esta parte de acá, A13, A15, estas puertas no las conocía. Justo lo que decíamos, no hay enchufes, hay muy pocos, y solo hay estos puntos de carga, estos tótems, y sí, Chandler está trabajando justamente mencionando eso. Y muy lindas ventanas con bastante espacio para ver aviones, y tenemos un 320 Neo de Sky. Y seguimos el recorrido por la zona A del aeropuerto. Tenemos Miniso, más locales comerciales, y continuamos el recorrido con el aeroreportaje. Locales comerciales para que compres alguna comida, alguna agüita, papitas para tu vuelo. También máquinas expendedoras de bebidas. Se habla mucho de los techos. ¿Qué les parece el techo del aeropuerto de Santiago, la terminal nacional? Este es el techo que ha estado aquí, no quiero decir toda la vida, porque igual esta terminal pasó por algunas remodelaciones, pero digamos desde su más importante ampliación, cuando todavía operaba vuelos nacionales e internacionales en la terminal única, el techo es el mismo desde ese entonces. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? Venta de pasajes, Sky, LATAM, también aquí en la terminal nacional, y nos faltaría JetSmart, que es la otra aerolínea nacional que opera desde acá. Restaurantes disponibles para todos los gustos, presupuestos. Aquí te indican hacia dónde tienes que ir según tu puerta, si es la A, B o B. Y también control para Isla de Pascua. Debe ser muy parecido al control que hay para ir a Galápagos. Hay un control especializado para vuelos que van hacia Isla de Pascua. Nunca he ido para allá. Me gustaría obviamente hacerlo algún día. Si yo ahora tengo que chequear maleta, solo estoy con maleta de mano en esta oportunidad, habría venido acá a LATAM a entregar la maleta, pero como solo es de mano, me voy directo a los filtros de seguridad. Justamente acá están los vuelos de JetSmart, acá los chequería si vuelas con esta aerolínea. Por acá veo que han puesto un Starbucks. Aquí hay esta zona con paredes blancas, que todavía no hay ningún desarrollo comercial, pero pensaría que algo habrá más adelante. Kioscos de autochequeo, LATAM y Sky los tienen. Y nosotros seguimos por acá. Como pueden ver, hay muchísimos counters, hay una capacidad gigante. Acuérdense que antes acá esta zona era para vuelos nacionales, todo esto vuelos nacionales, y al fondo chequeaban las aerolíneas internacionales. Entonces
todo lo que operaba una vez la mezcla de aerolíneas, todo esto quedó disponible solo para nacionales, así que la capacidad que tiene este aeropuerto para vuelos nacionales es espectacular, es gigante, o sea, tiene una proyección a futuro gigante e inclusive el aeropuerto ya está licitando los planes de crecimiento a futuro para llegar a una capacidad sobre los 80 millones de pasajeros anuales. Obviamente es un plan a futuro, a largo plazo, pero ya están pensando en ello. Muy bien por Chile. Acá está el Starbucks que les comentaba, bastante grande. Y nosotros seguimos por acá hacia nuestra puerta número B. Y por aquí era la tradicional zona de ingreso a filtros de seguridad para vuelos nacionales en el aeropuerto de Santiago. Era prácticamente obligatorio siempre pasar por acá. Ahora es dos opciones, las puertas A lo vimos hacia atrás nuestro y las puertas B y C, perdón, B y D por acá. Aquí ahora se ha creado una especie como de mini patio de comidas, tienes Carl's Jr., tienes otros locales, Le Fournil, mi francés no está muy bien al día, no está al día, Emporio La Rosa, Dunkin' Donuts, y aquí esto era abierto, tú podías dar la vuelta y aquí estaba la escultura de las maletas que les mostré hace un rato en este recorrido. Aquí abajo que hay ahora no tengo idea, me tocaría bajar, pero eso será tal vez para otro video, a futuro. Vamos a filtros de seguridad. Esto quedó gigante, miren el espacio es enorme comparado a lo que era, esto quedó súper bien. Muy bien, las máquinas son de esas que detecta automáticamente si es que hay alguna preocupación en uno del equipaje y se va por la banda izquierda, está preocupación, derecha sigue recto y te llevas tu maleta, así que son equipos bastante nuevos dentro de todo. Estamos ya en la zona post filtro de seguridad. Esto está muy bonito, esto se nota que es lo que han remodelado, mejorado. Y miren, por acá también podríamos llegar a las puertas A. Obviamente la caminata va a ser más larga, pero se puede llegar por acá. Ahí están todos los vuelos que van a salir en las próximas horas desde el aeropuerto de Santiago. Ojo, solo vuelos nacionales. Ya saben que soy curioso, tenemos un poquito de tiempo todavía, así que vamos a caminar por esta zona para ver qué más encontramos. Vamos. Acá hay unos baños, vamos a ver cómo están los baños del aeropuerto de Santiago, Terminal 1. Vamos a ver. No son los baños más bonitos del mundo, pero nuevamente, bajo mi concepto, están mejores que los de Bogotá. Estuve en Bogotá en la mañana, hace pocas horas también. He realizado 3 filtros del día de hoy en Quito, en Bogotá y ahora en Santiago. Y los baños de Bogotá siguen siendo un desastre. Realmente sucios, la infraestructura está gastada, el agua salpica por todos lados en los lavamanos. Terrible, pero aquí está bastante bien, dentro de todo. Es un aeropuerto considerablemente mucho más viejo que Bogotá. Salas de embarque, la sala A2. Este es el pasillo que me acuerdo de toda la vida, cómo se veía las salas de abordaje del aeropuerto de Santiago. Acá tenemos un 321 de LATAM y la altísima torre de control del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Acá tenemos una sala VIP, se llama The Lounge. También hay disponibilidad de salas VIP en la zona nacional. Me metí a otro baño y ese baño me parece que está considerablemente mejor. Parece que está más remodelado que el primero que entramos. Tampoco son la gran maravilla, pero se sienten más limpios y más ordenado que el Bogotá. Esta es mi campaña permanente para que mejoren los baños de Bogotá. Estas, si no me equivoco, son las sillas que han habido toda la vida para esperar los vuelos en cada sala de embarque. No veo nada diferente en ese sentido. Y no veo enchufes. No hay enchufes. Es una queja muy común aquí en el aeropuerto de Santiago. Sobre todo aquí, en la zona nacional o en la antigua terminal. Vamos de regreso a la zona B para nuestra sala de embarque. Ya, necesito descansar, sentar un ratito, trabajar en el vlog y después seguiremos el recorrido. Ok, no hay cargadores, pero han puesto estos puntos de carga. Tienes puerto USB, el C y el A, enchufes normales para laptops, por ejemplo, o cargadores de celular.
pero no hay muchos, ¿no? Hay aquí 4, 6, 4 en total, 4 espacios para cargar diferentes tipos de dispositivos. No es mucho, pero aunque sea, buscaron una forma de darle la vuelta al problema. Miren que está ahí, es el KC390 Millennium de Embraer, que seguramente llegó para ser exhibido durante la FIDAE. Otro punto de carga. No son muchos, pero algo hay, algo. Ahí se nota todavía, más bien se nota los años y cuántos millones de pasajeros han pasado por estas baldosas. Hay unas que están rotas, que deberían ser reemplazadas. Y aquí han puesto zonas verdes afuera para que tú veas y no se vea todo tan industrializado como es la terminal. Siempre ha sido este diseño, pero han puesto algunas plantitas para que se vea más natural y se agradece. Siempre cuando veo verde en un aeropuerto lo agradezco mucho. Y las puertas tienen una iconografía particular. Los Andes uvas, que es uno de los vinos, y una llama o alpaca. Vamos ahora sí a nuestra puerta de embarque y descubrir que hay en la zona B del aeropuerto Terminal 1 y otro Airbus 321 de LATAM. Local comercial de venta de snacks, recuerdos, revistas, aguas, café, de todo un poco. Por aquí seguimos a la puerta B2 hasta la B17. Vamos a bajar un poquito por estas escaleras eléctricas. Vamos a ver. Servicio gratuito de asistencia de movilidad durante las 24 horas del día. Si necesitas Santiago Airport offers Esta zona está también súper bien, lleno de locales comerciales hasta duty free. Y eso que esta es la zona nacional. Hay muchos locales comerciales, tiendas de ropa, de artesanías, de joyas, de todo un poco. Realmente sorprendente la oferta comercial que hay aquí, pese a que es la sección nacional. Estoy gratamente sorprendido. Ahí estas son las puertas que varias veces embarqué para vuelos nacionales. Vamos a volver a embarcarlas. Pero solo quería mostrarles un poquito de esta zona para que vean cómo se ve. La amplitud de los espacios, ventanas grandes, entra mucha luz solar por todos lados. Y eso, como siempre les digo, se agradece ese tono natural con la luz del sol en los aeropuertos. Y hemos llegado a nuestra puerta B4 para nuestro vuelo hacia Concepción con LATAM. Vamos a ver qué aviones y todos esos detalles en un ratito. Esta es mi sala B4. No me gustó para nada mi sala. Prácticamente no tiene vista al mar, como le digo yo. Pero al menos el espacio es bastante grande, no se siente aglomerado. Pero vista a los aviones, creo que casi no hay. Aquí hay estas mini ventanitas. Vamos a ver si se logra ver algo. Bueno, si nuestro avión cuando llegue, porque todavía no ha llegado, se va a estacionar ahí. Pero si caminamos un poquito más hasta la puerta B3, ya tenemos mejor vista de los aviones y aquí podríamos ver llegar a nuestro avión cuando sea el momento. Y aquí está el jardín que les mostré desde arriba. Ya pasé caminando por ahí arriba y aquí está el jardincito que les mostré, que está muy bonito. Siempre se agradece ver verde en los aeropuertos, como ya lo dije. Miren, y por acá igual, por acá abajo también se podría conectar a las salas de embarque A por este larguísimo pasillo todo hacia allá. Quiero pasajeros que tengan grupo número 4 y grupo número 5 por falta de espacio. Miren, acaba de llegar nuestro avión que nos lleva a Concepción. Es un Airbus 321, el Charlie Bravo Eco Romeo. No sé hace cuántos años que no volaba un 321. Así que interesante volver a volar en un 321 tanto tiempo después. Y bonito verlo. Ah, bueno, volé un 321 Neo hace 2 años de United, pero un 321 clásico a los años. Aquí está el origen del nombre del aeropuerto
Internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, fundador de la Aeronáutica de Chile. Me gusta cuando en los aeropuertos repasan la historia. Ya hay esta zona, que incluso con algunos avioncitos a escala, que está muy bonito, que hablan de la vida y obra de Arturo Merino Benítez para la aviación chilena. Habla de su paso por LAN incluso, estuvo a cargo de LAN, Líneas Aéreas Nacionales en esa época, LAN Chile. Línea Aérea Nacional, después todo lo que fue haciendo su legado para llegar a lo que es hoy en día la aviación chilena, así que muy bonito este espacio histórico en la zona nacional. Aprobado. Miren qué diferencia esta sala de embarque, tiene jueguitos para niños, tiene los ventanales lindos, entra mucha luz, comparado con la B4 en la que yo estoy. Esta está muy bonita. Nota informativa, en la zona nacional al menos no hay bebederos de agua ni tampoco la opción de rellenar las botellas o termos que tú traigas. Y antes de ir cerrando este aeroreportaje quería mostrarles cómo es la zona de arribos que pude grabar después de volver de mi viaje a Concepción. Es la misma zona que había anteriormente, aquí llegaban los vuelos internacionales también, pero se unificó toda esta área, es larguísima para todos los vuelos nacionales que operan en este aeropuerto. Hay muchísimas bandas de equipaje. Una vez que ya tienes tu equipaje, sales de la zona pública que se ve así. Toda esta parte fue remodelada y mejorada para que esté acorde a lo que el aeropuerto de Santiago se merece. Así que esto quería mostrarles también como continuación del aeroreportaje. Y también quería mostrarles cómo son las puertas de embarque para que tengamos el recorrido completísimo y no nos haya faltado prácticamente ningún espacio del aeropuerto. Estas son las mangas, son de vidrio, lo cual permite ver aviones, disfrutar del paisaje mientras abordas tu aeronave. De por sí las mangas, las que son la parte móvil, ya tienen sus años, se nota, ya se ve el desgaste de tantos millones de pasajeros que han pasado por aquí, pero en general todo está bastante cumplidor, digámoslo de esa manera. El equipaje de mano debe estar guardado en los compartimentos superiores o bajo el asiento adelante. Y les muestro también unas tomas panorámicas de la terminal para que vean cómo es el diseño, la misma terminal que hemos conocido en Santiago ya hace tantos años, pero así se ve actualmente, o funcionando ahora como una terminal exclusiva para vuelos nacionales. Y les recomiendo quedarse aquí porque el despegue vamos a tener una toma aún más impresionante de la terminal desde el aire. Que disfruten la toma que empieza en unos segundos más. Inició el abordaje de mi vuelo y eso significa que cierro aquí este aeroreportaje conociendo cómo quedó la Terminal 1 del aeropuerto de Santiago exclusivo para vuelos nacionales. Espero que les haya gustado mucho la información, que les haya gustado las tomas que hicimos, todo lo que recorrimos, lo que vimos, lo bueno, lo malo, lo que no está tan bonito, lo que está feo. Es lo que me faltaba decir, el aeropuerto huele viejo, tiene el mismo olor que ha tenido los últimos, no sé, 30 años y tienes ese olor que es como muy particular de este aeropuerto. Yo le catalogo como olor a aeropuerto viejo. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia lo pueden dejar como siempre aquí abajo en los comentarios y nos vemos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Panamá, de todo el mundo. Gracias por ser parte del canal como siempre, les agradezco mucho, con mucho cariño hago esto para ustedes. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.